Hay una foto que lleva días circulando por las redes y que lo dice todo mejor que cualquier comunicado oficial. Un jugador en silla de ruedas, con la pierna escayolada, abrazando al hombre que se la rompió. La víctima abrazando al verdugo. Piénsalo. El futbolista que terminó en quirófano con una fractura doble, le abrió los brazos al que le mandó ahí. Y con esa imagen sobre la mesa, FIFA emitió una sanción de 5 partidos. 5. Para un jugador cuyo equipo ya está eliminado, que nunca había visto la roja en su carrera internacional, y cuya propia víctima le perdonó públicamente. El mundo del fútbol lleva días preguntándose si lo que hizo FIFA fue impartir justicia o simplemente reaccionar a un titular. Porque esta es la historia de Asim Madibo. Y si crees que es solo el caso de una entrada peligrosa en un partido de fase de grupos, te estás perdiendo lo más importante de todo. Retrocede conmigo hasta el partido, porque necesitas la imagen completa antes de entender por qué esta decisión genera tanto ruido. Canadá contra Qatar, en Vancouver, durante la fase de grupos del Mundial 2026. Canadá estaba viviendo uno de esos partidos que quedan grabados en la memoria colectiva de todo un país. Primera victoria en un Mundial. Y no una victoria cualquiera. 6-0. Una demolición total. El estadio vibraba. La afición canadiense llevaba décadas esperando ese momento. Y Qatar ya sabía antes del descanso que el torneo se les había acabado. En ese contexto, en el minuto 51, con el marcador ya en 4-0, Asim Madibo intentó llegar a un balón que Ismael Koné había enviado por la banda. Llegó tarde. Muy tarde. El pie le enganchó la parte trasera de la pierna del canadiense en el peor ángulo posible. Y lo que ocurrió después fue lo que el fútbol teme cada vez que dos jugadores van a disputar un balón. Una fractura doble de tibia y peroné. Koné se fue en camilla. Pasó por quirófano horas después. Su mundial terminó exactamente en ese instante, sin posibilidad de apelación. Jesse Marsh, el seleccionador de Canadá, dijo que escuchó el chasquido del hueso desde la banda. Que lo oyó. Eso da una idea de la magnitud de lo que ocurrió ahí dentro. Fue, por cualquier medida, uno de los momentos más horribles de todo el torneo. Y sin embargo, el árbitro Christian Guerey sacó primero la amarilla. No la roja, la amarilla. Solo cuando la dimensión real de la lesión se hizo visible, cambió de decisión. No porque la jugada se viese diferente en la repetición. No porque hubiese detectado algo nuevo sobre la intención de Madibo. Sino porque la imagen del jugador en el suelo era insoportable. Y ese detalle, ese cambio de amarilla a roja motivado por la gravedad de la consecuencia y no por la naturaleza del acto, es el núcleo de todo el debate que viene después. Porque si ves esa entrada sin saber el resultado, separándola del horror de la imagen posterior, no encuentras lo que el imaginario colectivo construyó alrededor de ella. No hay dos pies en el aire, no hay violencia premeditada, no hay una patada diseñada para dañar. Hay una llegada tarde a un balón que ya no estaba ahí, una mala lectura del momento. El tipo de error de cálculo que ocurre en prácticamente todos los partidos de fútbol del mundo. El problema es que esta vez el ángulo fue el peor posible, en el peor momento posible. Y la física hizo el resto. Las personas más cercanas a los hechos lo confirmaron. Marsh, que tenía sobrados motivos para estar furioso, dijo después del partido que no creía que Madibo hubiese querido causar algo así. Sus palabras exactas: no le culpo por ello. El técnico del equipo lesionado. Defendiendo públicamente al jugador que rompió la pierna de su futbolista. Madibo lloró en el campo. Fue al vestuario canadiense al final del partido a pedir disculpas en persona. Visitó a Koné en el hospital. Y Koné, desde su silla de ruedas con la pierna escayolada, le abrazó. El hombre que recibió la fractura doble, abrazó al hombre que la provocó. Esa imagen lo dice todo sobre la intencionalidad real de lo que ocurrió en Vancouver. Y FIFA respondió con 5 partidos de sanción. Si te gusta este tipo de análisis que va más allá del marcador y entra donde no llegan los titulares de siempre, suscríbete al canal, que lo que viene es todavía más difícil de justificar para FIFA. El miércoles fue oficial, 5 partidos. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda, porque Qatar ya está eliminado. Madibo no tiene más partidos que jugar en este torneo. La sanción se proyecta hacia compromisos internacionales futuros que no tienen nada que ver con este mundial. En la práctica, FIFA terminó el torneo de Madibo sin que él pueda siquiera cumplir la pena en los campos donde ocurrió la falta. Está fuera. Y el castigo se extiende hacia otro lado.
Madibo acumula 64 internacionalidades con Qatar. Nunca había sido expulsado a nivel internacional, ni una vez en toda su carrera. Ningún historial de juego peligroso, ningún precedente que justifique una sanción ejemplarizante basada en la trayectoria del jugador. Y FIFA, sin ofrecer más explicación que un comunicado escueto, citando juego brusco grave, fijó el número en 5. Cuando The Athletic preguntó directamente si había alguna razón adicional detrás de esa cifra, FIFA guardó silencio. Ningún desglose, ningún criterio visible, ninguna transparencia, solo el número. Y ahora viene la comparación que coloca a FIFA en una posición muy difícil de defender. Mientras el debate sobre Madibo seguía encendido, en otro partido del torneo, el lateral brasileño Danilo entró a Kieran Tierney de Escocia con una falta que, por altura, por ángulo, por el riesgo potencial que implicaba, era perfectamente comparable. Tardía, con la pierna alta, en una zona peligrosa. Tierney se levantó. No hubo fractura. Danilo vio amarilla. La misma amarilla que le sacaron a Madibo en primera instancia, antes de que la gravedad de la lesión de Koné cambiase la decisión del árbitro. La única diferencia entre los dos casos es el parte médico del rival, no la intención. No la peligrosidad objetiva de la entrada, solo si el contrario se levantó o no. Si ese es el criterio de FIFA para graduar las sanciones, entonces el sistema no está juzgando al jugador, está juzgando su mala suerte. La misma falta puede valer amarilla, o puede valer la eliminación de un mundial entero, dependiendo de la resistencia del rival. Eso no es justicia deportiva, es ruleta. Pero lo que convierte esta historia en algo todavía más explosivo es el historial de coherencia de FIFA con las sanciones, o mejor dicho, la falta de ella. Porque este es el mismo organismo que, cuando le ha convenido, ha sido extraordinariamente generoso. Cristiano Ronaldo fue expulsado en un partido de clasificación contra Irlanda, y técnicamente debería haber cumplido sanción en los primeros partidos de este torneo. No la cumplió. Nicolás Otamendi, con Argentina, fue sancionado en el último partido de clasificación sudamericana, y la sanción fue levantada antes del inicio del Mundial. Moisés Caicedo, con Ecuador, situación idéntica, resultado idéntico. Y la justificación oficial que FIFA dio para esa generosidad fue garantizar que los equipos pudieran competir con sus mejores efectivos en el mayor escaparate del fútbol internacional. Un principio elegante, defendible incluso. Pero ¿dónde estaba ese principio cuando se trató de Madibo? Qatar ya estaba eliminada. Los partidos que Madibo se perderá en este torneo son 0, porque Qatar no juega más. No hay final que pierda espectáculo, no hay partido televisado globalmente que vaya a verse afectado por su ausencia. Y para ese jugador, para ese caso concreto, el libro se lanza con toda su fuerza. Sin flexibilidad, sin el mismo criterio que protegió a las estrellas. Cuando el jugador mueve audiencias y su ausencia vacía estadios, FIFA encuentra la comprensión que hace falta. Cuando el jugador no puede afectar los partidos que importan comercialmente, de repente la justicia se aplica con una precisión que nunca mostró antes. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Para ser honesto, el reglamento da a FIFA cierto margen de sustento. Las leyes del juego definen el juego brusco grave como el uso de fuerza excesiva o brutalidad. Y se podría argumentar que si una entrada rompe una pierna, la fuerza fue excesiva por definición. El mínimo reglamentario son 2 partidos. Añades uno más para enviar un mensaje de tolerancia 0 con las entradas peligrosas, y el argumento podría defenderse razonablemente. Pero 5, con el árbitro que sacó amarilla primero, con la propia víctima abrazando al sancionado en el hospital, con el técnico rival diciendo públicamente que no le culpa, y con un jugador sin ningún precedente de juego sucio en toda su carrera internacional. 5 en ese contexto no suena a justicia proporcional. Suena a FIFA respondiendo a la indignación pública antes que al reglamento. Qatar puede apelar. Muchos en el mundo del fútbol esperan que lo hagan y que la sanción se reduzca a algo coherente con los hechos reales. Porque el precedente que ha sentado FIFA con este caso abre una grieta muy peligrosa. Las sanciones no se gradúan por la intención, ni por la peligrosidad objetiva de la acción, sino por el resultado que tuvo. Y en el fútbol, ese resultado a menudo es pura casualidad. El mismo pie, el mismo ángulo, la misma velocidad, puede terminar en nada o en cirugía,
dependiendo de variables que ningún jugador del mundo controla. Si eso es el criterio, cualquier defensa central que cometa una entrada tarde en un mundial está jugando su torneo entero a la lotería del parte médico del contrario. Madibo cometió una falta peligrosa. Tuvo una mala suerte brutal con las consecuencias. Pagó al momento con la roja, con las lágrimas en el campo, con las disculpas en persona, con la visita al hospital, con el abrazo de la propia víctima. Y FIFA respondió añadiendo 4 partidos más sobre una base que sus propios precedentes contradicen completamente. Un jugador sin historial, una víctima que perdonó, un técnico rival que no le culpó. 5 partidos. Entonces la pregunta que te dejo es esta. ¿Fue eso justicia? ¿O fue FIFA reaccionando a un momento viral, con una sanción diseñada para parecer contundente, antes que para ser coherente con sus propias reglas? ¿Castigaron la falta o castigaron el titular que generó? Dímelo en los comentarios porque quiero saber qué piensas tú. Y si este tipo de análisis, que no se conforma con el comunicado oficial, es lo que necesita el fútbol en este mundial, dale like, compártelo y suscríbete, porque en las próximas semanas, este torneo va a seguir generando decisiones que necesitan exactamente este escrutinio. Y créeme, este no será el último caso en el que nos preguntemos si FIFA aplica sus propias reglas o simplemente elige cuándo hacerlo.